Vamos a empezar un estudio expositivo del libro de Isaías. Vamos a dar un resumen general como una introducción para dejar plasmadas algunas ideas que van a ser importantes tomar en cuenta en el estudio de este maravilloso libro. En primer lugar, Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento por todos los escritores del Nuevo Testamento. Es el libro que Jesús mismo citó, y eso es sumamente importante. Jesús mencionó el nombre del profeta Isaías en sus predicaciones en algún momento. También el apóstol Juan habla de Isaías, y también el apóstol Pablo en sus cartas dice como dijo el profeta Isaías. También es citado por Hebreos y por casi todos los escritores del Nuevo Testamento. Una de las cosas muy importantes es que al inicio del ministerio de Jesús, en el libro de Lucas, cuando él llega y abre el rollo y toma el rollo y empieza a leer, él lee el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61 y inmediatamente después él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, una de las cosas del libro de Isaías es que el libro de Isaías es muy fuerte en todo lo que es la formación de lo que llamamos la expectativa mesiánica. En los tiempos del Nuevo Testamento y en los tiempos donde viene Jesús, había algo que se había venido formando, que era la expectativa de un Salvador, de un rey, de un conquistador. Y todas estas expectativas que vamos a ver ahorita en algunos versículos se basan fuertemente en las profecías dadas por todos los profetas, pero más significativamente dadas por Isaías. Vayamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento solo para ver cómo había esa expectativa en el pueblo. Veamos qué dice Lucas 3 del 15 al 16. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos qué maravilloso que dice que todos estaban a la expectativa del Mesías, todos esperaban que el Mesías viniera, o sea, había una expectativa mesiánica desde los tiempos previos a Jesús y durante la época de Jesús. Veamos qué dice Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces vemos que en esa expectativa que estaban, cuando Andrés se encuentra con Jesús y oye de la boca de Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va corriendo con su hermano a contarle la noticia de que han encontrado al Mesías que han estado esperando. Y veamos Juan 7:40 al 42. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron esas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Entonces vemos que había una expectativa de venir al Mesías. ¿De dónde nace esa expectativa? Nace de todos los libros proféticos, pero más específicamente del profeta Isaías. El profeta Isaías habla del hecho que será descendiente de David, habla del hecho que será rey y habla de muchas características de su reino. De hecho, el libro de Isaías se podría dividir como el libro que habla de la figura mesiánica en primero como rey, luego como siervo y luego como conquistador ungido, aunque hay otros temas importantes que también vamos a ver en el libro de Isaías. Uno de los temas importantes es la santidad de Dios y otro de los temas importantes es la ciudad de Jerusalén, que también se llama Sión. Algo interesante es que el término o el nombre Isaías significa Jehová es salvación. Y precisamente el enfoque del libro de Isaías es la salvación de Dios por causa del pecado del pueblo a través del Salvador. Vamos a ver de que Isaías empieza mostrando que hay pecado, que hay amenazas políticas, que hay corrupción, y empieza a surgir esa pregunta, ¿cómo Dios nos va a salvar? ¿Es posible que Dios nos salve? Y la respuesta que el libro da, dada en diferentes formas y maneras, Dios nos va a salvar a través de un Mesías, a través de un rey,
a través de un guerrero divino, a través de un siervo, pero todo es el mismo, pero desde diferentes perspectivas y desde diferentes aspectos. Para nosotros es mucho más fácil entender el libro de Isaías porque ya Cristo vino, pero si hubiéramos sido judíos del tiempo de Isaías o aún del tiempo de Jesús, hubiera sido difícil concretar o encajar esas diferentes versiones del Mesías que nos da Isaías, que uno no sabe, y si lo vimos en Juan 7, algunos no entendían que iba a ser solo uno. Algunos decían, será el profeta, y otros decían, no, es el Cristo, porque en algún momento no tenían claro de que era solo uno que iba a ser al mismo tiempo el profeta, que iba a ser al mismo tiempo el Cristo, que iba a ser al mismo tiempo el siervo. Y entonces es bien interesante cómo en Isaías vamos a conocer mejor a Jesús. Uno de los propósitos de estudiar Isaías es poder conocer la anticipación que Dios habla acerca de Cristo y poder ver cómo eso se cumplió y se reveló en Cristo, y cómo para nosotros también Cristo debemos de aprender a verlo no solamente como el que nos salvó de nuestros pecados, sino debemos de aprender a ver sus diferentes facetas, sus diferentes etapas y cómo Él se revela a nosotros. Un posible bosquejo del libro de Isaías podría ser de los capítulos 1 al 12, el pecado del pueblo, el juicio de Dios y la esperanza del reino, de los 13 al 27, juicio sobre las naciones y esperanza del reino para todo el mundo, ya no solo para Israel, de los capítulos 28 al 39, el sube y baja de Jerusalén en cuanto a su relación con Dios, y de los capítulos 40 al 66, el libro de la consolación que anuncia la restauración de Dios a su pueblo. Desde otro punto de vista, algunos han propuesto otro bosquejo. Isaías del 1 al 6 nos muestra la condición pecaminosa del pueblo. Isaías del 7 al 37 se centra sobre todas las palabras que Isaías dio durante la crisis asiria, en los reinados de Acaz principalmente, y Ezequías, Jotam y Ezequías. Isaías 38 al 39, el anuncio a la cautividad babilónica, y Isaías 40 al 66, el libro de la consolación que anuncia la restauración del pueblo. Algo interesante del libro de Isaías es que hay una relación entre los 66 capítulos de Isaías y los 66 libros de la Biblia. Al menos de manera muy clara en la división entre los primeros 39 capítulos que hablan de la realidad del pecado y del anhelo de Dios de establecer su reino, que encajan con los primeros 39 capítulos de la Biblia que nos relatan el antiguo pacto, que no es suficiente para limpiar el pecado del pueblo. O sea, el antiguo pacto fue diseñado para cubrir el pecado, pero no resolvía el problema del pecado. Luego vemos los últimos 27 capítulos del libro, desde el 40 al 66, donde sí se resuelve el problema del pecado y sí se restaura al pueblo, y lo resuelve el siervo sufriente y lo resuelve el conquistador ungido, y eso nos lleva a ver que en el Nuevo Testamento también se nos revela un Cristo que ya resolvió el problema del pecado y que ya nos está restaurando y que va a ser una nueva creación, como lo vemos al final del libro de Isaías. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que casi todos hemos oído porque son muy conocidos, de algunas secciones. Como ya dije, ¿verdad? El libro de Isaías contiene 3 retratos diferentes del Mesías. De los capítulos 1 al 39, el retrato del Mesías va a aparecer siempre como rey, y eso era la principal asociación en la mente judía, una figura política, una figura de gobierno, un rey. De los capítulos 40 al 55, la figura del Mesías es un siervo sufriente, es algo totalmente diferente que los fariseos y los del tiempo de Israel no lograron encajar, no lograron entender. Esa fue la imagen que menos logró entrar en la expectativa del pueblo. Obviamente nadie quiere un líder sufriente, ¿verdad? Y de los capítulos 56 al 66, la imagen del Mesías es un conquistador ungido o un guerrero divino, que esa va a ser la imagen que vamos a ver después reflejada y repetida en el libro de Apocalipsis, y que también Pablo usa en Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios. O sea, se refiere a ese conquistador ungido que está vestido con armas magníficas. Entonces veamos algunos pasajes relevantes en el libro con respecto al rey. Isaías 7:14. Tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando nosotros vemos el contexto de Isaías 7,
Isaías está llamando a cuentas al rey Acaz y el rey Acaz no quiere creer al Señor y el Señor le dice, Dios va a enviar un rey. Y es un claro anuncio de que ese rey que va a resolver el problema de Israel va a venir de un nacimiento virginal. Es un claro anuncio de la encarnación y del nacimiento virginal de Cristo de la Virgen María. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y es un claro anuncio también de que ese rey que nacerá va a ser humano, pero también va a ser Dios, porque va a ser Dios con nosotros. Veamos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos claramente el anuncio, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, viene como hombre, pero será soberano, será rey, la soberanía reposará sobre sus hombros y será llamado admirable consejero, o sea, será un rey más admirable que Salomón, pero también es Dios fuerte, no solamente es su nombre, también es Dios. Padre eterno, príncipe de paz, reinará paz. Es un claro anuncio del rey y es un claro anuncio de que será tanto hombre como Dios. Entonces ahí vemos cosas que aún, obviamente para nosotros es fácil entenderlo porque ya Cristo vino, pero para el pueblo de Isaías era confuso, que iba a ser hombre o va a ser Dios, y era difícil de entenderlo, ¿verdad? Vayamos a Isaías 11, del 4 al 9. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará junto con el cabrito. El becerro, el cachorro del león y el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará. Pacerán la vaca y la osa, y sus crías, y echarán juntas. Y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Entonces vemos que habla de su reino y dice juzgará con justicia a los pobres y juzgará con equidad por los mansos de la tierra. Entonces está hablando del rey y está dando estas características de cómo va a reinar con justicia, va a reinar con equidad, va a eliminar el mal de la tierra, va a traer verdad a la tierra y va a traer armonía en donde hay ahora conflicto, el león con el cordero, ya no, ese conflicto se va a eliminar, va a empezar a haber paz, va a empezar a haber reconciliación, el becerro y el león se van a reconciliar, van a andar juntos, se van a eliminar los peligros, un niño va a poder pastorear y va a poder meter su mano en la cueva de la víbora sin ningún temor, va a haber seguridad, va a haber una seguridad completa, se van a eliminar los riesgos, luego dice va a haber abundancia, o sea, vemos que va a haber abundancia porque tierra se llenará del conocimiento, entonces habrá conocimiento por toda la tierra, va a haber una eliminación de la ignorancia. Entonces, obviamente estas son luces que aparecen dentro de un cuadro que vamos a ir viendo de manera más despacio, donde el pueblo está abandonando constantemente a Dios, donde el pueblo se está rebelando constantemente contra Dios y Dios les dice, independientemente de que sí, o sea, no es ideal su pecado, yo voy a resolver, va a venir un rey, yo voy a traer un rey que va a resolver, que va a traer justicia, que va a eliminar el pecado, que va a eliminar el mal. Entonces, de manera general, los primeros 39 capítulos, en todos los 39 capítulos hay mucho juicio, pero hay constantes anuncios de ese rey que va a venir y de la manera en que va a reinar. Y de ahí surge esa esperanza mesiánica que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Rey prometido? ¿Será este el Hijo de David?
¿Por qué? Porque aunque no lo leímos, por ejemplo, los primeros versos del capítulo 11 dice que retoñará de Isaí, o sea, va a venir del tronco de David, ¿verdad? El espíritu va a reposar sobre él. Eso vamos a ver más adelante. La segunda sección de los capítulos 40 al 55, la imagen del Mesías es la imagen del siervo. Vamos a Isaías 48, un pasaje muy conocido. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y es una afirmación del valor eterno de la palabra y al mismo tiempo es una luz de Cristo, porque Cristo se va a manifestar, según el Evangelio de Juan, como la palabra de Dios, como el logos de Dios, ¿verdad? Entonces, está hablando de la palabra, pero al mismo está hablando de quién es la palabra o quién se manifiesta como la palabra. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un llamado a confiar en Jehová, a esperar en Jehová. O sea, es un claro anuncio de la importancia de la fe para poder seguir, para poder encontrar nuevas fuerzas, para poder pasar pues la prueba de la cual está hablando, ¿verdad? Para poder iniciar ese camino de restauración. El capítulo 40 empieza diciendo, consolad a mi pueblo, consolad, viene restauración. ¿Por qué? Porque viene la palabra, pero la restauración viene a través de la fe. Así termina el primer capítulo, que sería el inicio de lo que va a ser el reflejo del evangelio, ¿verdad? Y luego otro de los pasajes más conocidos del siervo, es todo el capítulo 53 de Isaías, pero leamos para tener un vistazo el verso 5, Isaías 53:5. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos sanados. Es un claro anuncio de la obra redentiva y sustitutiva de Cristo para salvarnos. Es un claro anuncio de que Él iba a cargar nuestro pecado y nuestras transgresiones. Entonces, esto resume, de alguna manera aquí resumimos la parte de la manifestación del siervo. Vayamos a una cosa más, la imagen de Cristo como guerrero divino o conquistador ungido, Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vemos que Cristo está hablando, Dios está hablando de que Él va a traer y Él va a establecer su casa como casa para todas las naciones, para todos los pueblos. Es un claro anuncio del plan de Dios que se extiende desde Israel a todo el mundo. Eso también es muy evidente en la última parte del libro, cuando Él aparece como guerrero divino y conquistador ungido. Ya no solo es para Israel, sino es para todas las naciones, algo que también Israel no le puso mucha atención en el libro profético. Vayamos a Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la. Pues vemos que la obra como guerrero divino número 1, Él actúa bajo el poder, bajo la unción, bajo la habilitación del Espíritu, y Él viene precisamente como lo que haría un conquistador, ¿verdad? Quitarle los rehenes al enemigo, traer a aquellos que han estado afligidos, que han sido rehenes, liberarlos, sanarlos, restaurarlos. No solamente es una obra de conquista, sino es una obra de conquista, liberación y restauración al mismo tiempo. Veamos esa liberación a los prisioneros y recordemos también que este pasaje es el pasaje que usa Jesús cuando dice: hoy se ha cumplido esta palabra, en Lucas 4:21. Entonces, en el inicio de su ministerio, Él dijo: aquí estoy yo. Entonces, Él anuncia la venida del reino. El reino de los cielos se ha acercado, como diciendo: aquí viene como rey. Anuncia su venida como siervo. En Marcos, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Ahí está diciendo: yo soy el siervo. Y en Lucas, Él está diciendo: yo soy el conquistador ungido. Entonces, es maravilloso, porque por eso Mateo nos lo presenta como el rey, Marcos como el siervo y Lucas como el conquistador ungido. ¿Qué dice Isaías 65:17? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra,
y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto es maravilloso, porque una de las cosas que va a hacer ese conquistador ungido es que aunque ya vino en la primera venida, va a venir en una segunda venida y va a eliminar total y completamente la maldad y va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá noche, donde no habrá dolor, donde no habrá pecado, donde no habrá diablo, donde no habrá nada de lo terrible del mundo quebrado en el que estamos viviendo temporalmente. Entonces es un claro anuncio desde ya del reino futuro que Apocalipsis nos muestra cuándo va a darse, ¿verdad? Obviamente después de la segunda venida de Cristo y también obviamente los evangelios y el libro de los Hechos. Ahora, hay algunas características que es importante que vamos a ver de estas facetas del Mesías. Aunque parece que son separados, rey, siervo y conquistador ungido, parece que no necesariamente es lo mismo. El mismo profeta se encarga de mostrarnos que sí es el mismo porque le da las mismas características, ¿verdad? Entonces, la primera característica es que en cada retrato el Mesías se revela dotado de espíritu y dotado de palabra. Vayamos a Isaías 11, del 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá en la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces vemos en el verso 2, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y en el verso 4, habrá una vara, sus palabras serán como una vara, y el espíritu de sus labios tendrá tanto poder que matará al impío. Entonces hay una unción del espíritu, hay un reposar del espíritu sobre él, y también hay palabras que salen de su boca con alto nivel de poder. Estamos en la sección del rey. Vayamos a Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vemos que el rey de Isaías 11 estaba ungido con el espíritu y tenía palabras de poder en su boca. El siervo de Isaías 59, el espíritu está sobre él y las palabras de Dios están en su boca. Y ya no vamos a volver a leer Isaías 61 porque ya lo leímos, pero el conquistador ungido de Isaías 61 dice: el espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar, a publicar, a proclamar. O sea, le ha dado palabras en su boca. Entonces, las tres figuras mesiánicas viene ungido del espíritu y viene con las palabras de Dios en su boca. Otro de los conceptos que se repite en las tres figuras mesiánicas es la justicia. El concepto de justicia se repite en todos lados del libro y caracteriza el trono y al rey. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías 9:7. Veamos Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues primero está diciendo que su imperio, su reino no tendrá límite, será eterno, pero será caracterizado por justicia. También eso lo vimos en el 11:4, juzgará con justicia al pobre, y también vemos que eso está hablando del rey. Ahora veamos el siervo y cómo el siervo también está ligado con la justicia. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Qué va a hacer el siervo? Va a justificar a muchos. ¿Cuál es la obra del siervo? Va a acumular tanta justicia que después la va a acreditar a los que crean en él. La obra de la justificación por la fe que estudiamos en Romanos. Nuevamente, la otra figura mesiánica, que es el siervo, también se ve la justicia. También lo vemos en Isaías 54:17, que también habla del siervo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En el hebreo no dice su salvación de mí vendrá, dice su justificación de mí vendrá. Y así lo traducen las mejores versiones, como las Américas y algunas otras. Entonces, el siervo está afirmando que él va a justificar a los que sirven al Señor. Y también el conquistador ungido, leamos Isaías 61, 10 y 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Primero él se viste de justicia en el verso 10, dice, me ha vuelto en manto de justicia, pero luego él trae justicia a la tierra y él hará que justicia y alabanza broten en todas las naciones. Miren, hermanos, esto es maravilloso. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque entender la obra de nuestro Salvador es entender la salvación a la cual tenemos acceso. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Como he dicho, cuando enseñamos Efesios y cuando enseñamos Romanos, y como yo le explico a otros, el mayor engaño del enemigo está en ocultar los recursos que tenemos disponibles en Dios. Y el mayor provecho del evangelio es saber aquello que Dios nos ha dado. O sea, de nada le sirve a alguien ser millonario y haber heredado millones si no sabe que puede acceder a ellos. De nada, si no sabe cómo llegar al banco y retirarlos, si no los puede usar en un momento de necesidad. Y nosotros hemos sido bendecidos con muchas bendiciones espirituales, con una gran salvación, y es importante saber qué es lo que el Salvador ha hecho por nosotros. Entonces, desde aquí vemos que este Salvador nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra y tiene justicia para nosotros, nos va a justificar. Pero otra de las cosas es que, otra de las imágenes donde que se repite es el tema de David. Isaías enfatiza que el rey es de ascendencia davídica, de hecho le llama David, es David, y también es la raíz de David, o sea, también es el origen de David, y su obra es la realización de las fieles misericordias dadas a David. No vamos a ir a los pasajes, pero en el capítulo 9 que ya leímos, veíamos que sobre el trono de David será establecido, leímos el 11.1 de la raíz de Isaí, y en el 55.3 vemos que la obra del siervo es traer a la disposición las fieles misericordias de Dios dadas a David. Entonces, en el caso del conquistador ungido, también la imagen que evoca es David en sus conquistas y algunas de sus, cuando se habla de armaduras y todo, ¿verdad? Entonces, Cristo es un nuevo y un mejor David. Otra de las características que vemos es que cada una de las representaciones mesiánicas abarca tanto a Israel como al mundo gentil. O sea, en cada caso, en la primera sección, por ejemplo, en el capítulo 1 se habla de la restauración de Sión, pero después en el capítulo 2 ya incluye a las demás naciones. En el capítulo 2, 2 y 4 dice que Sión se alzará por encima de todos los montes. Por ejemplo, en el capítulo 11 que leímos algunas secciones, esta sección del lobo, el cordero, ahí el Mesías está gobernando sobre un nuevo mundo. Y si bajamos en el capítulo 11 más abajo, dice que también va a incluir a Efraín, a Filistea, se van a convertir a él, van a venir las naciones a él. Y en el capítulo del 13 al 27, los juicios y la palabra se extienden a todas las demás naciones. Empieza a hablar sobre Asiria, sobre Babilonia, sobre Edom, sobre Egipto. Y ahí se ve que Dios no está interesado exclusivamente en Israel. Empieza desde Israel, pero se extiende al resto de las demás naciones. Otra de las extensiones es, por ejemplo, la extensión, se presenta primero la revelación a Israel, pero luego va a traer justicia a las naciones. En el capítulo 42 traerá justicia a las naciones. En el capítulo 49, por ejemplo, habla de Israel. Él va a restaurar a Israel en el capítulo 49 del 1 al 6, pero luego a partir del verso 6 en adelante le dice a Israel, te haré luz a las naciones. Y vamos a ver que ese Israel es realmente Cristo, que se convierte en luz a las naciones. Primero a lo suyo vino, pero como los suyos no le recibieron, se extiende a todas las naciones. Otra de las cosas, cuando realiza su obra salvadora en los capítulos 52 y 53,
Primero, en el capítulo 54, después que habla del siervo sufriente que justificará a muchos, en el capítulo 54 extiende esa invitación de salvación a Sión, pero en el capítulo 55 empieza diciendo a todos los sedientos, ya no solo Israel, a todos los sedientos de todas las naciones vienen a mí. Y luego dice en el verso 5 del capítulo 55, una nación que no te conocía correrá a ti. Entonces era muy claro. Para nosotros era muy claro ver que Isaías nunca dijo que el Mesías iba a venir solo para Israel. Siempre dijo que iba a venir a Israel y desde Israel se iba a proyectar su justicia, su salvación, su bendición a todo el mundo. El plan de Dios siempre ha sido todas las naciones. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay una doctrina que ha tomado mucho auge, muy nueva en los últimos tiempos, que tratan de regresar a Israel y a decir que solo se tiene que decir Yeshua y aquí y allá y todos los judíos mesiánicos o volviendo a las raíces hebreas, como quiera que se llame. No es bíblico, no es bíblico. Dios siempre tuvo en su corazón todas las naciones, pero como cuando hacemos un proyecto, primero hacemos un prototipo y de ahí lo replicamos, pues ese era el plan de Dios, ¿verdad? Tener a Israel como prototipo y de ahí replicarlo a todas las naciones. Luego en el capítulo 59, por ejemplo, el advenimiento del conquistador ungido viene como redentor a Sión, pero luego en el capítulo 60 trae luz a todas las naciones. Si viene a Sión, pero luego se extiende a todas las naciones y le dice a Sión, sobre ti amanecerá el Señor, aparecerá tu gloria, pero luego le dice a todos, tu salvación viene al que está lejos, al que está cerca. Y luego la explicación del papel del conquistador desde el capítulo 63 hasta el 66 incluye una esperanza gentil como cualquier otra cosa en el resto de las escrituras. Y, por ejemplo, en el 66:19, al terminar el libro, dice, mi gloria será anunciada en todas las naciones. Veamos algunos pasajes. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces vemos que desde el inicio del libro está diciendo, correrán a él todas las naciones. Veamos Isaías 62:11. Jehová envía un mensaje hasta el confín de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene. Mira, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo procede. Es algo bien interesante porque dice hasta los confines de la tierra y desde ahí Isaías está diciendo, señores, la verdadera Sión, el verdadero pueblo de Dios está regado en toda la tierra, que es lo que vamos a ver que se va a cumplir en Hechos 1:8. Empiecen en Jerusalén, pasen a Samaria, en Judea, pero lleguen hasta los confines de la tierra, porque el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo escogido está regado en toda la tierra, no son solo descendientes de Abraham. Y eso es bien, bien importante entenderlo. Vayamos a Isaías 66:18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces, nuevamente, o sea, Isaías está dejando claro que Dios va a juntar a todas las naciones, todas las lenguas, y a todos les va a mostrar su gloria. Y termina diciendo al final del libro, y mi gloria será anunciada en todas las naciones. Un tema más que vemos es lo que es el enigma mesiánico. Ya mencionamos un poquito, ¿verdad? Que se anuncia que va a ser humano, nace del linaje de David, pero también Dios fuerte, Isaías 9:6, ¿verdad? Posee una apariencia humana, nos dice, cuando habla del rey, nos dice claramente que es Dios y nos dice claramente que es hombre, principalmente en Isaías 9 y en Isaías 11. Ambos lo vimos, ¿verdad? Cuando habla del siervo, dice que tendrá apariencia humana, ¿verdad? No tendrá aspecto hermoso, será despreciado y desechado por los hombres, sufrirá, será un varón de dolores. O sea, se ve claramente que es un humano. Sin embargo, también
se revela como el brazo del Señor, y la palabra brazo del Señor es un término que significa la fuerza del Señor, y se ve tanto en el siervo como en el conquistador ungido. Cuando la Biblia habla del brazo del Señor, está hablando del poder del Señor y está hablando de su divinidad. Entonces, cuando Isaías se está refiriendo al Mesías como brazo del Señor, está diciendo Él es Dios. Él es una manifestación de Dios, es la extensión de la fuerza de Dios. Veamos Isaías 59 del 15 al 17. La verdad ya no existe, y el que se aparta del mal es despojado. Lo vio Yahvé y no le gustó que no hubiera justicia. Vio que no había nadie y se sorprendió de que nadie interviniera. Entonces intervino personalmente y con la fuerza de su justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en su cabeza su casco, que es la salvación. Se vistió con la venganza y se arropó con el celo. Vemos que es Jehová mismo, es el guerrero ungido, pero es del mismo Jehová. Me gustó esta versión porque dice, vio Yahvé y se interpuso personalmente. Otras versiones traducen, lo salvó su brazo, pero esta versión lo traduce muy bien porque toma la idea del hebreo y está diciendo, él personalmente es el mismo Jehová, no es otro, es el mismo Jehová. Veamos Isaías 63, 4 y 5. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y me salvó mi brazo, o sea, me salvó mi poder. Dios mismo se manifiesta personalmente. Entonces, eso es algo bien importante. Entonces aquí cerraríamos la introducción de la parte del Mesías y solo quiero mencionar dos cosas más que son sobresalientes en el libro de Isaías de manera muy general para ir cerrando la introducción, que es el objetivo de hoy. Para la otra semana pues ya empezar con el libro. Entre los temas sobresalientes del libro está la soberanía de Dios, la rebelión del pueblo, el juicio que conlleva el pecado, el remanente de Israel y la gloria venidera. Pero hay dos temas que son extremadamente comunes en el libro del profeta Isaías. Uno es el tema de Sión, Jerusalén o la ciudad escogida, o sea, los nombres son intercambiables, pero es una ciudad, es un tema que nos representa a la iglesia. Esto aparece mucho en el libro, digamos, la restauración muchas veces está prometida a Sión. Pondré en Sión una piedra angular, pondré en Sión un fundamento. Isaías 14:32, el Señor ha fundado a Sión. Isaías 12, he puesto a Sión como cabeza de los montes. Isaías 28:16, pongo en Sión un fundamento. Y de alguna manera hay una parte que se llama el Apocalipsis de Isaías, que es Isaías 24 al 27, esos capítulos que hablan de esas dos ciudades que vamos a ver, que Apocalipsis de ahí toma la idea Juan y habla de la historia de una ciudad que se rebela contra Dios, llamada Babilonia, una estructura sin Dios, y está la ciudad de Dios, que es un nuevo orden mundial construido según su plan, donde Él es el centro, donde Él reina en un universo de justicia y paz. Entonces el resultado de estas ideas es ver. Por eso hay mucha mención del tema de la ciudad y tenemos que entender que cuando se habla de esa ciudad nos está refiriendo, muchos han errado al hacer mucho énfasis en el Israel nacional y no entienden que el lenguaje profético es un lenguaje que usa imágenes para hablarnos de una realidad espiritual. Entonces vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando Isaías que cada vez que se hable de Sión, de Jerusalén, de la ciudad, en realidad no está hablando del Israel nacional ni está hablando de un lugar allá en Palestina, está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios, que es al final lo que Dios va a restaurar, ¿verdad? Y por eso Pablo nos dice la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, nos habla Pablo y Hebreos, dándonos a entender que no se trata de algo terrenal. Esto es muy común en el libro y otro de los temas profundamente fuertes en el libro es la santidad de Dios. Isaías presenta a Dios como el Santo de Israel. O sea, es el punto focal de su llamado. Él es llamado por la santidad de Dios y es llamado a anunciar la realidad de un Dios que no es 3 veces justo, 3 veces bueno, 3 veces amor, pero sí es 3 veces santo, porque solo repitiendo 3 veces que Él es santo se puede expresar adecuadamente el valor y la magnitud de su santidad. Y esta santidad se conecta con diferentes cosas. Por ejemplo, se conecta con la trascendencia. Cuando se habla de santo, se habla de ese Dios que trasciende, que está exaltado, que está por encima. Cuando se habla de la santidad, también se habla del juicio, que por su santidad tiene que purificar el pecado. Cuando se habla de santidad, también se habla de salvación.
Por ejemplo, el humo de la santidad purifica, salva, y lo vemos en el llamado de Isaías, ¿verdad? Él se da cuenta entonces de la misma santidad de Dios, sale un carbón que purifica sus labios y los salva para que pueda cumplir el llamado a ser profeta. Y también vemos cómo entonces la santidad, y eso nos ayuda a entender mejor la santidad, porque yo creo que nos han explicado y hemos entendido bien el hecho de que como Dios es santo no tolera el pecado, pero lo que a veces se nos olvida amarrar la segunda mitad, como Dios es santo, Él defiende su santidad y nos salva. Él mismo provee los medios para nuestra purificación. Y eso es hermoso, entender eso es hermoso, ¿verdad? Hay muchas declaraciones notables de la santidad de Dios, se repite muchas veces, creo que más de 30 veces el título de santo en el libro y constantemente el llamado al pueblo es un llamado a la santidad. Y quiero que veamos, hay demasiados pasajes que hablan del santo de Israel como creador, como alfarero, como hacedor, como salvador, pero obviamente los vamos a ir viendo en su momento, ¿verdad? Ahorita es solamente una introducción. Y hay dos pasajes que quiero que veamos que nos muestran cómo se revela la santidad de Dios. Veamos Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces vemos que aquí la santidad se muestra como una trascendencia, o sea, cuando Dios dice, yo soy el alto y sublime, o sea, yo estoy por encima, yo trasciendo, yo habito en un nivel de altura a la cual no tienen acceso. El sublime es esa trascendencia de Dios, habito en la eternidad, o sea, en esa dimensión que va más allá del tiempo y del espacio. Su nombre es el Santo. Y vuelve a repetir, habito en la altura, habito en la santidad, pero desciendo a visitar, no al orgulloso, no al que se cree bueno, no al que no reconoce su pecado, no al que no reconoce su necesidad, sino al quebrantado y humilde de espíritu. Y eso es una imagen maravillosa de Dios, porque ese Dios alto, sublime, trascendente, por encima, que no necesita de nada ni de nadie, que no es como los dioses del Olimpo que necesitaban adoración, cultos. No. Él no tiene nada que pedirle a nadie. Él está suficiente. Pero él oye el clamor del quebrantado y el humilde. Y él desciende para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, un Dios que está dispuesto a descender y acercarse a nosotros. Y eso es maravilloso. Vayamos a Isaías 60, 13 y 14. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies, y vendré a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces vemos que aún la ciudad, aún el pueblo va a llevar el nombre del Santo de Israel. La santidad va a llegar a impregnar de tal manera al pueblo que Dios salve, que la gloria del Líbano va a venir, que la honra va a venir, que va a venir honra, restauración. ¿Y cuál va a ser el nombre con el que se conocerá al pueblo de Dios? Son una ciudad de Jehová. Son la Sión, son la iglesia, por usar el término del cual va a estar representando Sión, del santo, o sea, reflejan la santidad. Ahí va a ser respondida la oración de Cristo, que sea santificado tu nombre. Y la oración de Cristo está conectado con estas promesas. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿quién dice de la iglesia? Esa es la gente del santo. Nadie.
O sea, nadie en sus 5 sentidos puede decir de ninguna iglesia se refleja la santidad de Dios. No, ahorita mejor decimos somos hospital de pecadores, porque esa es la realidad de lo que somos. Pero va a venir un momento donde la santidad del Santo de Israel se va a ver reflejada en su pueblo. Entonces, este tema de la santidad es hermoso porque nos vemos que ese Dios que trasciende en santidad ha decidido, por su pura gracia y misericordia, tener una relación con su pueblo. Y eso le permite al pueblo decir que son de él y que ellos son suyos. O sea, todo el libro de Isaías explica esta situación básica, la terrible amenaza que la santidad constituye para un pueblo indigno. Nadie puede, como pecador, estar delante de la santidad de Dios. Y vamos a ver que desde el capítulo 1 al 37, Isaías se encarga de demostrar que somos un pueblo indigno, descuidado, rechazador e indiferente a Dios. No merecemos, y Él es un Dios santo, y nosotros somos la totalidad opuesta. Pero de los capítulos 45 al 55 vemos cómo el siervo sufriente desciende a lidiar con el pecado, a rescatar al pecador y a justificarlo para revestirlo de santidad. Y eso prepara el terreno para un estado eterno de santidad que en algún momento va a invadir toda la tierra y toda la creación. Y vemos en el capítulo 56 al 66 que el pueblo va a disfrutar de una perfecta justicia, de una perfecta paz en medio de una completa abundancia y felicidad. Que es el anuncio de lo mismo que nos anuncia el libro de Apocalipsis. Entonces, este es un resumen de estas 3 imágenes que nos da el libro de Isaías del Mesías manifestado en sus diferentes manifestaciones, donde constantemente vemos la importancia del Espíritu Santo, la importancia de la palabra, la importancia de la justicia, la importancia de la santidad y la importancia de que sea Dios y al mismo tiempo hombre. Terminemos con un pasaje del Nuevo Testamento, Juan 12, del 36 al 41. Mientras tengan luz, crean en la luz, y ustedes serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se fue, y no se dejó ver más. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenían que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vieran ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Isaías vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Cristo, del que nos dice: yo soy la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz, para que no tropiecen, para que les vaya bien, para que puedan tener una vida productiva y de avance. Hermanos, sabiendo que la vida eterna consiste en conocer a Cristo y que Isaías habló acerca de él porque lo vio, debe ser nuestra esperanza que desde la visión de Isaías podamos conocer más a Cristo y disfrutar más de la vida eterna que hemos recibido por su gracia y caminar más en su luz. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por guiarnos a estudiar este maravilloso libro profético, donde hoy hemos comprendido que el tema principal eres tú. El tema principal habría de ser tu manifestación, tu venida como rey, tu venida como siervo y tu venida como conquistador ungido. Tu trabajo que ya en parte está realizado, pero aún esperamos que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Aún esperamos y anhelamos entrar en tu reino y disfrutar desde ya de tu reino. Señor, ayúdanos para que en este tiempo que estudiemos este libro podamos conocerte más, amarte más, servirte mejor y adorarte, dándote a ti toda la gloria
en todo lo que hagamos. En tu nombre oramos.